algunas personas tienen dificultad para entender que el verdadero cristiano es diferente del mundo. Algunos incluso se molestan con la idea de que necesitan ser diferentes. ¿Qué piensas sobre esto? Quiero invitarte a reflexionar sobre este tema en el programa del día de hoy. Quédate conmigo, está comenzando Fe para Hoy. Estamos de vuelta aquí en Fe para Hoy y yo tengo un regalo para ti antes de continuar con el programa, y este regalo está aquí en mis manos. Se llama Sentimientos, la ciencia del existir. En este estudio bíblico tú podrás encontrar muchos consejos, muchas alternativas de cómo poder enfrentar la ansiedad, la depresión, inclusive la violencia familiar. Hay muchos problemas emocionales que están afectando a las personas y a las relaciones interpersonales. ¿Cómo enfrentar eso? Solicita gratuitamente este estudio bíblico a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com y a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. O más fácil, aquí en la parte inferior aparece un código QR, apunta con tu celular e inicia la solicitud de tu estudio bíblico. Recuerda una cosa, que al solicitar un material de Nuevo Tiempo como este, te haces parte de la escuela bíblica más grande del mundo. Entonces, ¿qué esperas? En este momento, solicita ya tu estudio bíblico. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 5 dice lo siguiente: Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Al leer el texto anterior, podemos pensar inicialmente que el problema en esta escena fue el pedido del pueblo. Sin embargo, pedir un rey para Israel no era un problema desde el punto de vista bíblico. Dios ya había predicho que Él establecería un rey sobre su pueblo. En Génesis capítulo 17, versículo 6 y versículo 16, Dios ya les había mencionado a Abraham y a Sara que un rey vendría sobre su pueblo. Jacob también recibió la misma promesa en Génesis capítulo 35, versículo 11 y en Génesis 49, 10. El Señor ya había establecido las reglas de la monarquía en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, donde dice que el rey debe gobernar por su palabra. Como vimos antes, el problema no fue el pedido de Samuel. El verdadero problema, por lo tanto, estaba en los motivos que llevaron al pueblo a pedir un rey. El periodo de los jueces fue de intensos peligros externos. Varios pueblos amenazaron la integridad física y territorial del pueblo elegido. Entre ellos estaban los amorreos por el norte y los amonitas por el oriente. Las escrituras dejan claro que el pueblo que más los molestaba eran los filisteos, quienes después de la caída de los hititas obtuvieron el monopolio de las armas de hierro, lo que les daba ventajas bélicas. Estas amenazas de invasión por parte de los pueblos vecinos fueron una de las razones que llevaron al pueblo a solicitar la instauración de un rey. Los problemas no se limitaban a cuestiones de guerra. Había problemas aún más serios relacionados con el liderazgo espiritual del pueblo. Samuel ya era de avanzada edad y por lo tanto estaba cerca de la muerte. En el periodo de los jueces era común que después de la muerte de uno de estos líderes pasara mucho tiempo sin un líder hasta que se estableciera otro juez. Como Samuel estaba cerca de la muerte, seguramente el pueblo temía pasar por otro largo periodo sin liderazgo que tanto necesitaban. Esta situación se agravó porque los hijos de Samuel, quienes serían su sucesión natural, no siguieron sus pasos. Al contrario, estaban completamente alejados de las normas de Dios. El problema del liderazgo en Israel tuvo un efecto directo en la actitud del pueblo hacia los líderes y hacia Dios mismo.
Debemos analizar también el pedido que hizo el pueblo a Samuel, ya que contiene algunos elementos importantes para comprender esa situación compleja. El primer aspecto es la anticipación del pedido del pueblo. Dios había prometido establecer una monarquía entre su pueblo, pero el momento de ese establecimiento sería el Señor quien lo determinaría y no el pueblo. No esperar el tiempo de Dios fue uno de los aspectos erróneos de esa controvertida petición hecha por el pueblo. Siguiendo con el texto de 1 Samuel capítulo 8 versículo 5, podemos ver otro aspecto fallido de esta escena. El pueblo pidió un rey que nos gobierne, así dice el texto. Hasta ese momento Israel era una teocracia, por lo tanto Dios gobernaba sobre ellos. Los ancianos, sin embargo, rechazaron el liderazgo divino y pidieron el liderazgo de un hombre. Dios mismo en el diálogo con Samuel demuestra esto. Existe otro error dentro del pedido del pueblo expuesto en el versículo que hemos analizado. Había una voluntad construida en el corazón de las personas, ser como otras naciones. Esta fue la justificación utilizada por los ancianos para pedir un rey. Dios había advertido en varias ocasiones que su pueblo debía distinguirse de los demás pueblos en la tierra. Los ancianos de Israel fueron en contra de una recomendación hecha por Dios, ser diferentes. Esta oposición a los designios de Dios no podría traer otra cosa que maldición. Samuel incluso advirtió al pueblo de las consecuencias de instituir una monarquía en ese momento. Samuel dio duras advertencias. El rey reclutaría siervos, impondría trabajos forzados, cobraría altos impuestos y haría desaparecer la libertad y la igualdad entre las personas. Realmente estaban decididos a cambiar el liderazgo de Dios por el liderazgo de los hombres. Dios, en su misericordia, concedió el pedido del pueblo y por medio del resignado profeta Samuel ungió a Saúl, pero las consecuencias de las malas decisiones del pueblo cayeron sobre ellos, porque las consecuencias de nuestras acciones inevitablemente vendrán sobre nosotros. El problema del pueblo no era pedirle a Samuel un rey, el problema fue que no esperaron el tiempo de Dios, rechazando la soberanía de Dios sobre el pueblo y queriendo ser como otras naciones. Este episodio de la historia del pueblo de Israel debería ser motivo de meditación para los cristianos modernos. Los errores cometidos por ellos deben ser evitados por nosotros. Una de las lecciones que podemos aprender es que cuando los líderes del pueblo, sean pastores, ancianos, directores, etc., no están en plena condición física o espiritual para dirigir la iglesia, pueden venir serios problemas para la congregación, incluyendo la apostasía de una gran parte de los hermanos. Quien está en el liderazgo necesita cuidarse tanto a sí mismo como a su familia para no cometer los errores de Samuel. Él fue un siervo fiel de Dios, sin embargo, no tuvo éxito en criar a sus hijos. Esperar el tiempo de Dios y no intentar adelantar sus planes para nuestras vidas es otro desafío espiritual que tenemos. Confiemos en su voluntad. Aceptar la soberanía del Señor sobre nuestra vida es otra condición esencial para una vida feliz. Él es el dueño, y cada vez que tratamos de tomar el lugar que solo le corresponde a Él, seguramente nos irá mal. Otra lección preciosa que necesitamos interiorizar es la de ser diferentes al mundo. Desafortunadamente, muchos creen en la filosofía satánica de parecerse al mundo para ganar al mundo. Otros quieren parecer por el simple hecho de ser menos diferentes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es un cristiano? ¿Qué significa ser llamado cristiano? Cuando surgió este nombre, mis amigos, este nombre se refería a aquellas personas que imitaban las acciones de Jesucristo. Ser cristiano, por lo tanto, es actuar en este mundo como nuestro Maestro actuó, hablar como Cristo habló, tratar a las personas como Él lo hizo.
Necesitamos estudiar y meditar en nuestro Maestro diariamente para aprender más acerca de Él. Cuando Cristo estuvo en la tierra, era muy diferente de las personas que lo rodeaban. En un mundo cruel y vengativo, Jesús mandó a amar al prójimo como a uno mismo. En una época en que el dinero se valoraba más que las cosas de Dios, Jesús habló de buscar primero el reino de Dios. Cuando prevalecía el legalismo en la religión, Jesús vino a demostrar que solo por sus méritos podemos ser salvos. Finalmente, Jesús impactó al mundo por el contraste de su vida en relación con la vida de otras personas. Como cristianos, es decir, imitadores de Cristo, necesitamos, así como nuestro Maestro, diferenciarnos del mundo hasta el punto de causar admiración e interés en quienes nos rodean. El versículo que inicia este texto es una advertencia llena de privilegios que el apóstol Pedro otorga a los cristianos. En resumen, nos dice que el pueblo de Dios en esta tierra es un pueblo diferente, pero cuando analizamos este versículo con más precisión, descubrimos preciosas lecciones que brotan de las palabras inspiradas. En una elección debe haber por lo menos 2 candidatos para que haya una competencia y también opciones para los votantes. Lo cierto es que en la elección en la que tú y yo fuimos elegidos por Dios, las cosas fueron totalmente diferentes a las que se hacen en el mundo. Gracias a Dios por eso. Pero cuando meditamos en la primera expresión de este versículo, llegamos a algunas conclusiones. Entre tantas personas que existen en este mundo, entre tantas opciones que hay en este mundo, Dios nos escogió a nosotros como su pueblo. Esta es una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio. Eso por sí solo ya sería la razón suficiente para nuestra eterna gratitud y devoción a este maravilloso Dios. Pero el verso bíblico no se detiene ahí. La expresión real sacerdocio está llena de significados. Primero debemos preguntarnos, ¿quién era el sacerdote? El sacerdote, en el ritual del santuario, se asemejaba a Cristo. Intercedía por los pecados del pueblo dentro del santuario, en el lugar santo, y una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario, representando el papel que Cristo ejerce hoy en el santuario celestial. Por tanto, el sacerdote era Cristo para el pueblo que vivía antes de la cruz. Cuando pensamos en estos hechos, comenzamos a entender lo que decía el apóstol Pedro. El cristiano debe ser como Cristo para el mundo. Cuando aquellos que no conocen a Jesús miran a un cristiano, deben identificar rápidamente las características del Salvador en él. Éxodo capítulo 19 versículos 5 al 6 dice lo siguiente: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En estos versículos están claros los requisitos para que seamos sacerdotes de Jesús en este mundo. Necesitamos escuchar la voz de Jesús y guardar el pacto que Él hizo con nosotros. No hay nada místico en esta expresión escuchar la voz de Dios. La Biblia no está hablando de usar el oído para escuchar a Dios. Oímos la voz de Dios cuando entramos en contacto con su palabra. Es decir, uno de los requisitos para tener un real sacerdocio es la dedicación al estudio de la Biblia y la fidelidad en guardar el pacto hecho en Cristo. El versículo nos dice también que seremos propiedad privada de Dios. El comentario de la Biblia de Estudio Almeida dice lo siguiente: el término hebreo correspondiente a esta expresión sugiere la idea de algo muy preciado que alguien conserva con especial cariño. Dios nos considera así, personas a las que les da un especial cariño. ¡Qué privilegio para nosotros!, ¿no es cierto?
La connotación de la palabra santo en la Biblia es diferente de lo que comúnmente se habla en los medios seculares. Uno de los significados de santo es consagrado. Ser consagrado es dedicarnos solo a Dios y apartarnos de lo común y profano. También podemos decir que santo es algo o alguien apartado para un propósito especial. Cuando leemos las palabras del apóstol Pedro diciendo nación santa, entendemos que Dios nos ha elegido para estar apartados del mundo, consagrados a su servicio y apartados de lo común y profano. Podríamos incluir dentro de lo profano la música, las conversaciones, las bromas, la ropa, la comida, las películas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Como nación santa debemos mantenernos alejados de lo que no es santo. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, Dios registró estas palabras: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En el mismo libro, en el capítulo 14, versículo 2, dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Vemos en la Biblia la clara voluntad de Dios de que seamos un pueblo especial, un pueblo exclusivo de Él, como lo expresó en los versículos que acabamos de leer. Estas palabras también se aplican a nosotros. Elena de White comenta lo siguiente: los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. La verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. Nunca podemos correr el riesgo de sacrificar los principios aliándonos con los que no le temen. Existe un peligro constante de que los que profesan ser cristianos lleguen a pensar que a fin de ejercer influencia sobre los mundanos deben conformarse en cierta medida al mundo. Sin embargo, aunque una conducta tal parezca ofrecer grandes ventajas, acaba siempre en pérdida espiritual. Es una orden de Dios, es una orden divina que tenemos que ser diferentes al mundo. No podemos negociar nuestros principios en nombre de una supuesta evangelización que no evangeliza al mundo, sino que mundaniza a la iglesia. La diferencia no es un fin en sí misma. No tenemos que ser diferentes solo para que nos vean como personas diferentes. Hay un propósito para esta vida diferente a la del mundo. El apóstol Pedro dejó en claro por qué debemos ser diferentes del mundo. Él dijo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Solo aquellos que poseen las características mencionadas anteriormente tendrán autoridad espiritual para predicar el Evangelio. Después de todo, ¿cómo proclamaremos las virtudes de Cristo si no las tenemos? Este es el gran motivo de tener una vida consagrada a Dios, para que al hablar de Él a otras personas, nuestro ejemplo pueda ser una de las herramientas más convincentes. La conversión es obra exclusiva del Espíritu Santo, pero tenemos el privilegio de ser instrumentos de convicción en la predicación del Evangelio a través de la palabra y también con nuestro ejemplo cristiano. Hay una razón que nos lleva a predicar el Evangelio y se encuentra en el versículo que dio origen a este texto: de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gratitud por la salvación que Dios nos ha dado es el manantial que nos impulsa a predicar el Evangelio. Dios nos sacó del lodo del pecado y de la perdición y nos mostró su luz. Incluso en este privilegio existe una responsabilidad. El versículo nos dice que ahora estamos en la maravillosa luz de Dios. La Biblia habla de los que están en la luz. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 12 dice lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Los hijos de la luz deben comportarse como la fuente de luz, Jesús. Los que serán herederos de Dios y coherederos con Cristo en la herencia inmortal serán peculiares, sí, tan peculiares que Dios les pondrá un sello como suyos, totalmente suyos. ¿Piensas que Dios recibirá, honrará y reconocerá a un pueblo tan mezclado con el mundo que solo se diferencia de él en el nombre? El simple hecho de llamarnos cristianos no nos hace cristianos. La cita que leímos anteriormente debe ser un motivo para reflexionar durante mucho tiempo. La pregunta final es una severa advertencia para los cristianos del siglo XXI. ¿Somos cristianos nominales o somos auténticos imitadores de Cristo? Mientras reflexionamos sobre este tema, es posible que nos venga a la mente una pregunta. ¿Será posible alcanzar este nivel tan alto? ¿Puede cualquier ser humano llegar a ser lo que la Biblia nos pide que seamos? A partir de ahora analizaremos un poco la vida de un personaje bíblico que alcanzó este alto nivel espiritual. Estaremos hablando de Enoc. ¿Cuál fue el secreto de este héroe de la fe? ¿Cómo fue su vida para llegar al modelo establecido por Dios? Leamos Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. El texto dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijos. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc vivió en el mundo antidiluviano. El escenario político, religioso, social y moral era muy similar a los días en los que estamos viviendo hoy. Era similar al hecho de que Jesucristo comparó los días previos a su regreso a esta tierra con los días previos al diluvio. Enoc entonces vivía en un mundo corrupto, lleno de inmoralidad sexual y con alto índice de ateísmo, muy parecido al nuestro. Pero la Biblia dice que este hombre caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? La siguiente cita de Elena de White, registrada en su libro Patriarcas y Profetas, la página 61, nos ayudará a entender. Dice así: el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo, como padre, como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. La forma en la que Enoc caminó con Dios fue manteniendo una comunión con Él. Esto hizo de él un hombre diferente a sus contemporáneos. Este profeta hizo una diferencia para mejorar la sociedad en la que se encontraba. El texto bíblico de Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es un gran ejemplo de que los seres humanos, con la ayuda del Espíritu Santo, pueden alcanzar el alto nivel de Dios para la vida espiritual. Como Él, nosotros también vivimos en una sociedad desafiante, pero podemos, con la gracia de Dios, ser diferentes a este mundo secularizado. Dios tiene un pueblo en esta tierra. Dios tiene un pueblo que Él ha escogido, Él ha llamado. Y Él considera este pueblo como una nación santa, como un pueblo que Él ama con todo su corazón. Y algún día este pueblo, esta nación santa, será tan diferente de este mundo que Dios tendrá que sacarlo de aquí para llevarlo al mismo lugar donde fue llevado Enoc. Querido amigo, amiga, nosotros como cristianos somos parte de esta nación santa.
Solo que necesitamos comprometernos más con la Biblia y acercarnos más a Dios e imitar a Jesús en nuestra vida. Que el día de hoy tú puedas tomar la decisión de acercarte a Jesús, de vivir como Jesús, de hablar como Jesús, de pensar como Jesús, de permitir que el Espíritu de Dios obre de forma poderosa en tu vida, de tal manera que tu carácter se asemeje al carácter de Jesús. ¿Quieres eso para tu vida? Entonces, decide hoy acercarte a ese Jesús. Que Dios te bendiga.